panel es básicamente de lo que trabajamos en las ciencias duras, que somos Daniel Correch y yo. Y bueno, somos bichos raros en el sentido de que somos bichos raros dentro del sistema judicial, en interacción con la gente del sistema judicial. Dentro del ambiente científico también somos bichos raros, porque estamos mirando hacia afuera de alguna forma. Y por eso las experiencias que vamos a comentar tal vez suenen un poco raras, ¿sí? Y consciente de eso, traté de armarles una exposición que va directamente a los que les puede resultar raro o extraño, con la idea de generar cierta discusión. Digamos, voy a empezar yo con una breve exposición, que por breve va a estar llena de afirmaciones infundamentadas, pero supongo que funcionarán como disparador para la charla posterior. Yo quiero empezar con dos buenas o malas noticias según se los vea. Lo primero que me gustaría afirmar es que las ciencias forenses no existen, ¿sí? Existe la ciencia y existen las aplicaciones forenses, ¿sí? Más de una vez me han incitado a formar cursos, especializaciones en ciencias forenses, y nunca logré entender de qué se trata las ciencias forenses. Existen técnicas forenses, existen aplicaciones forenses que son más o menos, al recorrer un mismo camino, muchas veces uno va haciendo una huella. Pero de alguna manera, si no está el contacto con la actividad científica, se vuelven actividades protocolares con muy poco seso, ¿sí? Y como dijo Gracián, ciencia sin seso, locura doble. El segundo punto está inspirado en quien fuera mi maestro. Alguna vez un juez le preguntó, el juez estaba preocupado por el tema de la validación de los peritos. El juez le preguntó, ¿cómo puedo identificar un perito que es un chanta y distinguir de alguien que no lo es, en un área científica en la que yo no sé nada? Y Martínez tuvo una idea muy buena y le dijo, el que más veces dice no sé es el que más sabe, porque está lleno el mundo de peritos que son unos perfectos ignorantes o malintencionados, que ellos saben todo, saben absolutamente todo y tienen una respuesta certera para cualquier pregunta que se les haga. Y esa es la patente de un mal asesoramiento. Entonces, la segunda mala noticia es que si la justicia va a buscar en la ciencia certezas, está sonada, digamos. La ciencia aporta dudas, aporta en su metodología, no aporta cosas que son definitivamente así. De hecho, se están investigando temas desde hace cientos de años que todavía no está entendido. El problema de la materia oscura va a tardar 20 años más en entenderse. Si tenemos un problema para aplicar una causa judicial, probablemente no logremos entenderlo. Pero, por eso me gustaría, son dos caras de la misma moneda, la certeza que aporta la ciencia como la duda que aporta la ciencia. Y me gustaría centrarme en el aspecto de la duda, porque en el fallo judicial el giro que se utiliza es el tema de la duda razonable. Y eso me parece algo muy interesante, porque tiene dos acepciones. La duda que sea razonablemente baja, o que la duda tenga la cualidad de ser razonable, ¿sí? Y me gusta más esa segunda acepción. Lo que puede aportar la ciencia en el intercambio de interacción con los jueces es un razonamiento sobre las dudas, ¿sí? Es una capacidad de reflexión sobre las dudas que quedan. De alguna manera se pueden cuantificar esas dudas, se pueden considerar esas dudas, se pueden explorar esas dudas, ¿sí? Y lo menciono porque hace poco tuve una reunión con una fiscal que estaba encantada de que alguien le decía, pero esto es perfecto, es así, da así, y cuando da así no se puede hacer otra cosa. Y en realidad habría que empezar a valorar que se puede entender cuáles son las dudas que están en juego cuando hay una pericia. Es muy frecuente
que haya una pericia bien fundamentada, escrita, trabajada, y una pericia escrita así nomás que dice lo contrario. Y en el ambiente judicial se dice, bueno, esto es un tema en disputa, sobre esto no vamos a hablar. Cuando en realidad es una duda manejable, discutible, argumentable, y en la medida en que no sepamos operar con esa duda, el aporte que hace la ciencia del derecho va a quedar un poco a medio camino. Yo trabajo desde la física y vengo de la trinchera de asesorar jueces, hacer un asesoramiento, hacer 2 asesoramientos, hacer 3 asesoramientos. O sea, no vengo de, no tengo ningún marco demasiado general. Entonces, lo que quería era contarles, hacer un resumen de 4 casos donde la ciencia, la justicia no funciona. ¿Sí? Me parece que habla más, como dice el comienzo de Ana Karenina, las familias felices todas se parecen, pero las que no lo son, cada una es infeliz a su modo. Entonces, los errores nos hablan más de cómo funcionan las cosas que los aciertos. Yo elaboré una máxima que involucra todos los errores, que es una tontería, que es que la actividad pericial tiene que tener relevancia judicial. Y esto que parece una soberana tontera, lo he visto fracasar una y otra vez en la actividad. Y déjenme darle algunos ejemplos. Yo soy físico, vengo de trabajar en espectroscopía Raman. La espectroscopía Raman es muy linda porque nos permite ver la estructura, cómo están enganchados los átomos, no qué átomos hay, sino cómo están enganchados los átomos estructuralmente adentro de un material. Y para analizar plásticos es súper interesante. En un momento, un juzgado, había una causa judicial, la causa Otoño, donde habían encontrado el cuerpo envuelto en un nylon y en un lugar cercano habían encontrado un rollo de nylon. Entonces querían ver si había concordancia, si los 2 nylons venían de la misma, tenían el mismo origen. Entonces, desde el punto de vista de la química, los 2 eran polietileno, pero con la espectroscopía Raman, el polietileno es una colección son como fideos congelados, y esos están imbricados de determinada manera, hay cierta longitud de cadena, y ese es el tipo de cosas que uno puede ver con la espectroscopía Raman. También con el microscopio uno puede ver el envejecimiento superficial y sacar alguna conclusión sobre el tema. Entonces les dije, bárbaro, nosotros actuamos con un contrato de servicios, se hace un presupuesto, un plan de trabajo, un plazo de entrega, se habla con la gente que maneja el equipo, se organizan un montón de cosas hasta que ellos dicen, el juzgado dice, les envío la muestra. Me enviaron 2 cajas, pues me mandaron los nylon completos. Me mandaron 2 tremendas cajas, pongo los guantes, las abro, uno de ellos estaba lleno de tierra, así que para ponerlo en el espectrómetro Raman me pongo a lavarlo. Ya estaba el espectrómetro prendido, o sea, era una situación que había movilizado un montón de gente. Lavo uno y cuando agarro el otro digo, pero este es más finito. Era considerablemente más fino un plástico que otro. De tal manera que solo con tocarlo, la prueba del análisis Raman químico que yo quería hacer era completamente innecesaria. Acá está, pero bueno, como uno científico quiere convertir toda una medición en un gráfico, y lo que hice fue medir el espesor de cada uno de los plásticos. Claramente eran distintos, ahí está dibujado el espesor de cada uno con sus errores. Agarré el plástico más grueso y lo estiré todo cuanto pude, midiéndolo hasta que se rompió y no llegaba al espesor del finito de ninguna manera, o sea que el finito no era el grueso estirado. Y desde el punto de vista pericial, ahí se había acabado el trabajo, ¿no? Bastaba un tornillo micrométrico y no un espectrómetro Raman ni nada por el estilo. Ahora, cuando uno quiere determinar que 2 cosas,
Una de las actividades básicas o muy generales que se hacen en la actividad pericial es el cotejo. Quiero saber si estas dos cosas tienen el mismo origen, quiero saber si estas dos cosas tienen distinto origen. ¿Sí? Si yo encuentro una propiedad física en la cual las dos cosas se diferencian claramente, tienen distinto origen. Y ya está, eso lo puedo afirmar con una gran certeza. Pero si los espesores empiezan a ser similares, y todas las propiedades físicas que voy midiendo son similares, decir que tienen el mismo origen no tiene lógicamente una simetría con la situación anterior. O sea, como enunció Popper en la teoría falsacionista, las hipótesis en ciencia se pueden falsar, pero nunca se pueden verificar. ¿Sí? Entonces, la única manera de decir que dos cosas tienen el origen común es estudiando el universo de objetos que existe, tarea ciclópea si las hay, y tratar de ver cuán relevante es esa coincidencia, cuán relevante desde el punto de vista estadístico es esa coincidencia. De manera que la estadística, esto nos señala dos cosas, que la estadística es esencial en la comunicación de un resultado. Esto se aplica a comparar dos plásticos como comparar secuencias de ADN. Y lo otro que es importante es, y este es el punto delicado, es necesario hacer una investigación del universo de objetos en distintas áreas, ¿sí? Y esa investigación no la hace nadie. O sea, yo necesito saber frecuencias alélicas en distintos tipos de población, y alguien tiene que poner a trabajarse en eso. Yo me tengo que poner a saber las tintas de viromes que hay, las pinturas de autos que hay, y eso es investigación, una investigación muy aburrida por otro lado, pero que sin esa investigación todos los cotejos son, solo puedo mostrar qué cosas son diferentes, pero cuando coinciden no puedo decir qué relevancia tiene esa coincidencia. Entonces, eso es algo que, si uno lo plantea y dice, bueno, yo quiero averiguar cuáles son las pinturas que hay en los automotores del 2015 en la Argentina. Bueno, es un trabajo que puede llevar más de un año seguramente, que necesito una fuerza de trabajo y un equipo para hacerlo, y que eso el sistema científico no lo va a financiar porque es una investigación que no tiene ningún interés desde el punto de vista básico. El sistema judicial tampoco lo va a financiar porque no responde a ningún problema de ninguna pericia en particular, el conocimiento base que hace falta para resolver problemas. Y esa es lo que llamamos la pelota dividida. Es la pelota que cae en un espacio que no tenemos manera de cubrir. Es decir, es necesaria hacer investigación básica para aplicaciones forenses, y eso yo realmente no sé cómo se hace para financiar y promover ese tipo de actividad. Financiar, promover y difundir, ¿no? Este es un ejemplo que Hugo ya conoce, que a mí me parece muy paradigmático, porque he recibido muchas otras consultas de ese tipo, que es de un juzgado de perdón, la historia es así. Me llaman, en Bariloche es una ciudad muy tecnológica. Tenemos el Centro Atómico Bariloche, que es uno de los centros de investigación en física más grandes del país, donde también se diseñan centrales nucleares y los sistemas de control, y también está la empresa INVAP, que es la que fabrica los satélites de la Argentina, y es una empresa de tecnología, fabrica radares, hace actividades de punta allá en mi ciudad. Me llama el jefe que fabrica satélites en INVAP y me dice, tengo una consulta judicial que me llegó, pero yo no tengo experiencia con la justicia y pensamos varias cosas, pero queremos saber qué pasa. Nos consultaron de un juzgado de Santa Fe sobre si este cable, lo que había del cable era esta foto, si este cable es el cable de tierra de una instalación, por el color, de una instalación que se quemó. Entonces lo que querían ver es si ese cable se había pelado como producto de una quemadura exterior o se había quemado como producto que había pasado corriente por el cable. Entonces dicen, mira, nosotros pensábamos unos experimentos, pero
no sé, la verdad, no sé cómo se hace para hablar con la justicia. Entonces, pero ¿cuál es la historia del cable? En contacto con el juzgado, y el juzgado le había pedido al INTEC, que es el Instituto de Tecnología de Santa Fe, de la misma ciudad donde estaba la causa, y en el INTEC está lleno de físicos eso. Se habían sentado a pensar cómo hacer experimentos quemando cables. Y decidieron que no tenían el equipamiento suficiente, esas son las palabras que usaron, no tenían el equipamiento suficiente para hacer la investigación. Entonces se lo dieron a INVAP de Buenos Aires, que lo transfirió a INVAP que hace satélites, que me llegó a mí el cable. Y yo casi caigo en la trampa, porque yo empecé a pensar con mis colegas qué experimentos podíamos hacer para quemar el cable. Te digo, pero si yo quisiera saber esto para mí, yo llamaría a un electricista, ¿no? Un electricista con experiencia puede resolver eso con un golpe de vista. Hay que aprovechar la experiencia de la gente que está fuera del sistema, y hay que ser práctico en la resolución del problema. Conseguí un electricista matriculado como perito en Santa Fe, lo puse en contacto y el problema estuvo resuelto. Pero hay que evitar caer en la tentación hipertecnológica de que porque tenemos acceso a la tecnología todos los problemas tienen que resolverse de esa manera complicada. Y hago el mea culpa que los científicos se enganchan con eso, ¿sí? Tienden a complicar los problemas más que la cuenta. Esta es una causa que esta es una causa que me pareció graciosa cuando me la contaron, y en realidad eran dos paisanos que estaban comiendo juntos, hubo un altercado, uno mató a otro, así me lo contó el juzgado, ¿no? Uno mató al otro, y cuando se fue el asesino se llevó la polenta que estaban preparando y dejó polenta regada por el piso porque el paquete estaba roto. Entonces la policía recabó polenta del piso de la escena del crimen y me mandó la polenta que sacaron de la casa del sospechoso. Entonces me dicen, ¿vos podrías decirme si estas dos polentas tienen origen común? Yo había estado trabajando en reconocimiento de suelos, entonces había hecho estadística de medios granulares y me parecía un problema interesante. Nunca se me había ocurrido que podía aplicar esas técnicas a la polenta. Entonces dije, bueno, probemos. No salí indemne del hecho. Dije, bueno, voy a analizar polentas en general. ¿Conocen la polenta allá en España? No se usa, pero... Sí, a nosotros nos encanta. No se globaliza ya. Harina de maíz. Sí, harina de maíz. Dije, para hacer esto tengo que poder hacerlo rápido. Entonces lo que hice fue espolvorear polenta en el escáner, escanearlo, y usé un programa de reconocimiento de granos, hice estadística de los granos, distintas marcas, vi las distribuciones de tamaño, vi las distribuciones de forma y color. La distribución de color es interesante porque qué parte del grano es blanca y qué parte del grano es amarilla, cuán amarillo es, cuánto colorante tiene para que sea amarillo. Distingue muy bien la marca. Pero cuando voy a la muestra que tomaron los policías en la escena del crimen, resulta que los policías habían agarrado una cinta de embalar, habían pegado así contra el piso, levantando no solo la polenta, sino toda la mugre que había, y después le pusieron, para rematarla, una cinta encima para preservar la muestra. Entonces yo abrí la cinta, la puse al sol para que se ablande la goma, y uno por uno empecé a sacar los granos de polenta con una pinza, y saqué así 700 granos. Ya no me parecía tan simpático el problema. Hice la estadística, y lo que pasó es que en el proceso de extraer los granos estaban sucios y se iban rompiendo. Entonces no servía la distribución de formas, no servía la distribución de colores. Las dos cosas estaban alteradas por el método de recolección de la muestra. Así que yo estaba muy aburrido con el tema, estuve una semana con esto cuando pensaba dedicarle apenas 2 tardes,
y llamé al juzgado y les dije, discúlpenme, hice mi mejor esfuerzo, no pude sacar absolutamente nada con el tema de la polenta, las cosas no son conclusivas, es un problema interesante, pero no... Bueno, me dicen, no te preocupes, igual tenemos testigos presenciales del hecho. Y yo me quería morir, yo tenía despegando 700 gramos de polenta. Y le digo, ¿y por qué me pidieron el análisis? Bueno, me dice, vos sabés que la ciencia está teniendo un rol muy importante en el proceso judicial y nuestra fiscalía, ¿viste? Nosotros no queremos ser menos y queríamos darnos un poco de lustre en el juzgado. Entonces ahí aprendí que es necesario tener una muy buena interacción con el juzgado para ver cuáles son los fundamentos, los propósitos, el contexto de una pericia. Hay muchos juzgados que mandan a hacer la pericia sin dar información, mandando solo las muestras. Y eso es una de las cosas más negativas que hay en la confección de las pericias. La pericia tiene que formar parte de una investigación, tiene que tener un propósito, tiene que tener una relevancia dentro del juicio y uno tiene que saber qué es lo que está en discusión, claro, qué es lo que se necesita. Sin esa interacción podremos tener mucha ciencia pero poca utilidad arriba. Esta es una llamada, no tengo ninguna imagen, fue una llamada por teléfono que me dejó patitieso y que tuve una discusión con quien estaba conmigo en aquel momento. Que me llamaron una vez por teléfono de una fiscalía y me dijeron, ustedes hacen un análisis de residuo de disparo. En aquel momento el microscopio de Salta no estaba andando todavía y hacíamos análisis de residuo de disparo en el Centro Atómico Bariloche. Sí, como no, ¿cómo está recolectada la muestra? Y está recolectada con la cinta doble faz. Bueno, fenómeno. ¿Y cuánto cobraría? ¿Cómo se haría? ¿Qué sé yo? No sé por qué a mí se me ocurrió preguntar, que solemos preguntarlo después, ¿cuánto tiempo después del hecho fue tomada la muestra? ¿No? Lo que se sabe es que los residuos de disparo no están fuertemente adheridos a la mano. Si uno se lava las manos, se caen, si uno roza las manos, se van cayendo rápidamente y no tiene sentido tomar las muestras unas horas después del hecho. Y esta persona me responde, 2 meses después del hecho se tomaron las muestras. Y digo, bueno, usted sabe que no tiene sentido, que los residuos de disparo ya se cayeron. Si encuentra un residuo de disparo, seguro que es una contaminación o es otro disparo. La gente hace cosas en función del tiempo. Bueno, pero si usted encuentra un residuo de disparo, yo quiero saberlo. Le digo, bárbaro, pero no tiene relevancia para lo que usted quiere estudiar. Pero yo quiero que hagan el análisis igual. Y le digo, no vamos a hacer análisis porque es inútil. El análisis no tiene relevancia judicial. Pero usted puede hacer el análisis o no lo puede hacer. Sí, lo puede hacer, pero no lo voy a hacer. Pero yo, y este fue el punto que traspasó, yo le ordeno que lo haga. Mandé a freír los churros y nos negamos a hacer el análisis. Pero una persona que trabajaba conmigo, que recién empezaba, me decía, ¿cuál es el problema? Aplicamos el protocolo, les cobramos, les entregamos el resultado del análisis y listo. Nuestro trabajo está hecho y no somos responsables por la interpretación que hagan a posteriori. Y yo creo que sí somos responsables de no producir elementos que fundamenten la arbitrariedad, ¿no? Tiene que haber una ética en no hacer cosas inútiles. Y sé que es un punto delicado para discutir porque uno no es quien, en algún sentido, para decirle a un juez eso no sirve para nada, entonces no lo hago. Pero en este caso claramente no había ninguna fundamentación interesante para hacer el análisis. ¿Sí? Pero
Pero el tema de la ética, de por qué se hacen los análisis, estamos en la Argentina estamos llenos de actividades protocolarizadas que se hacen sin ton ni son, ¿no? Disculpame, Willy, Sí. pero ahí, cuando, digamos, si bien el trabajo de mi laboratorio es totalmente diferente al de Willy, que es de biogenética y de física, hay, al momento de armar la estructura, digamos, de prestación de servicio, uno establece, a través de una suerte de reglamento, criterios de admisibilidad de evidencia. Es decir, uno sabe que si el trabajo no está debidamente justificado en la solicitud, directamente uno lo rechaza. Fundamentalmente porque va a hacer más ruido que obtener un resultado. Y para eso es muy bueno que haya peritos de parte. En algunos casos, al haber peritos de la querella y de la defensa en forma conjunta, al momento de la evaluación de evidencias para una causa, ahí se puede, tomar una decisión consensuada para, por ejemplo, devolver material. Si ellos no estuvieran, uno tendría la obligación de hacerlo, salvo que uno justifique muy correctamente por qué no lo va a hacer. Sobre todo cuando se trata de evidencias que pueden estar en contacto y puede haber transferencias simultáneas. Esos son los casos en los que uno directamente no lo analiza, porque si no repetiríamos el caso O.J. Simpson, que fue el traspaso de material genético de una prenda a otra. Así quedó libre. Entonces, creo que son criterios, digamos, la necesidad de trabajo en combinación de la justicia y la ciencia requiere, dado que son claramente diferentes desde el punto de vista conceptual, los fundamentos, tiene que haber una suerte de acta de acuerdo, ¿sí? En esas pautas son las que tendríamos, yo creo que, centrar la atención. ¿Cuándo una pericia puede ser hecha? ¿Por qué puede ser hecha o por qué no puede ser hecha? Entonces, tiene que existir, por un lado, creo yo que hace a la formación de los letrados. Tiene que haber en los cursos de grado una parte de ciencia, porque necesariamente eso es algo que requiere un pensamiento diferente. La evaluación de leyes, su cumplimiento, se basa en otros criterios. Ahora, cuando uno tiene que aportar o requerir algún dato de la ciencia, tenemos que estar pensando en cierta sintonía. Si no lo tenemos, es la prepotencia de un juez que te dice, lo hace igual porque yo lo ordeno. No, y además, el tema de que el equipo está y yo puedo agarrar y poner cualquier cosa, el equipo va a dar un número, ¿no? El tema no es lo que da el equipo, sino lo que se interpreta a partir de ese equipo. Y esa interpretación cae en medio, es un pase gol, digamos. Supuestamente científica, pero que conduce a una situación de confusión, de falta de real soporte. Porque en ese caso, si hubiera alguna intencionalidad, ese señor, cuyo análisis de perlas de deflagración se hizo 2 meses después de sucedido el hecho, iban a decir, no tenía, no disparó el arma. O lo contrario. O Por la lo contaminación pueden decir lo contrario. En ese caso, el azar sería más justo. Su propia negativa fue parte de la pericia. Pero Porque claro, usted ha dicho una cosa, me niego a utilizar esto porque es un elemento que confunde y que no sirve, y eso ya es realmente claro, pero parte de la pericia que estaba haciendo. a mí me resultó de alguna manera violento por el hecho de que yo estaba opinando en algo que era técnico, pero estaba en la frontera, ¿no? Que es algo que no solemos. ¿Y eso lo discutir dejaste nosotros. como un trato telefónico o Sí. mandaste una nota? No, porque no recibí una nota. Ah. ¿No? Pero me hizo saltar todas las alarmas sobre, esto hay que hacerlo bien, digamos. Acá hay un punto que tenemos que trabajar. Igualmente, si hubieses hecho el dictamen, habría sido cálculo, ¿no?
Sí, Si uno eso podría queda, haber pues, hecho eso. Uno podría haber hecho eso, pero La pregunta es cómo hacer eso sin hablar sobre el hecho y, digamos, tomar una posición sobre el hecho que no es el rol del perito. O sea, si él fue el que disparó el arma o no, porque entonces ahí pierde la objetividad. No tiene que decir nada acerca de si tiene que decir acerca de si esa muestra puede evidenciar algo acerca de eso, ¿no? Que es distinto. claro. Sí. Pero rayana con lo ético que decíamos Claro. recién, porque es un dispendio de recursos. Pero además sin la hacerlo justicia. ya Y se hace el además, resultado. traer material que confunde, o sea, hay una serie de cosas que tienen que ver ya con la subjetividad de decir tomo o no te trabajo, Claro. porque también trae una consecuencia de bueno, usted le pagan por ello, pero Claro. particularmente hay alguien que está sacando dinero del Estado para hacer la Y pericia. esto tiene, en el caso nuestro, que somos prestadores externos, nosotros podemos establecer ciertas condiciones. Somos peritos de oficio. Ahora, si fuéramos peritos oficiales, la cosa es diferente, porque seríamos empleados judiciales y tendríamos, ante una orden de un fiscal o de un juez, hacer el estudio, sea como fuera. Y a partir de ahí habría que hacer todas las explicaciones debidas para justificar por qué ese resultado no sirve para nada. Ahora, la situación es diferente. Bueno, Uno está parte de la tratando... policía hay un montón de trabajos policiales hechos. Claro, ese es el Claro, pero Claro, es está bien. Lo que pasa es que los peritos oficiales tienen una responsabilidad diferente a la nuestra. Ahora, si esto, digamos, converge como debe converger en el sentido de que la justicia incorpore centros como se están incorporando en la actualidad. Argentina tiene en este momento muchísimos laboratorios muy bien equipados en todo lo largo del país, del Poder Judicial y de las procuraciones. Por lo tanto, van a ser personal judicial y va a tener que responder en cuestiones científicas. Ahora, si nosotros no establecemos desde el ángulo científico, que dentro de todo tenemos grandes ventajas, pero en poco tiempo la existencia de nuestro rol va a desaparecer, porque si ya todos los centros tienen sus propios científicos, entonces tenemos que plantear la necesidad de ciertos controles y por lo tanto yo creo que es muy importante generar, además de la red de laboratorios que hay, Federal Forense, laboratorios federales, hay que tratar de lograr unificar criterios que sean criterios éticos, criterios operativos, porque en poco tiempo vamos a tener una base nacional de datos genéticos, el GENIS. El GENIS está en vías de ser lanzado, va a ser el CODIS, que usa prácticamente todo el mundo. Nosotros, por decisiones gubernamentales, se optó por un desarrollo propio. Está en este momento bastante avanzado, yo creo que a fines de año vamos a tener el sistema funcionando. Ahora, para que eso pueda funcionar realmente, todos los laboratorios van a tener que hablar el mismo idioma y van a tener que tener las mismas pautas de calidad y van a tener que tener el mismo tipo de criterio de admisibilidad en las muestras que van a ser analizadas. Es decir, requiere un trabajo realmente mancomunado entre lo que es ciencia, justicia y lo más importante, la educación. Y eso nos estamos olvidando sistemáticamente, porque no tenemos en la Facultad de Derecho más que una única carrera, una única materia de pericias que es más bien limitada, cortita, y tendría que tener un área especializada. Los americanos, que han sido bastante ordenados en la estructuración de los sistemas, sobre todo de estandarización, tienen abogados que son mucho más formados que muchos científicos que trabajan en forense. Y son tipos que dan vuelta a una causa como si fuera un guante, con fundamento científico. Es más, hay una serie de libros publicados por abogados que son manuales de procedimiento prácticamente a nivel tanto de protocolos como de interpretación. En un área que, a diferencia de la de Willy, la parte de genética forense es algo relativa en la actualidad, ¿no? Es algo que va sobre rieles.
porque todo está muy protocolizado, todo se basa en el análisis de kits comerciales, con metodologías y aparatos que son comunes, es decir, uno no se puede salir de ningún caos. Estamos trabajando, a diferencia de Willy, que tiene que resolver cuestiones diferenciadas y sin protocolos. Entonces es mucho más creativo y más divertido. Lo nuestro es más aburrido, y a diferencia de lo que le pasa a Willy, que él necesita conocer los detalles de la pericia, yo no quiero conocer los detalles de la pericia. Yo quiero recibir la muestra, analizarla, interpretarla e informarla. Si en algún momento hay algún problema de interpretación, que lo notan los juzgados, la fiscalía, me tienen que preguntar, no, esta relación no es la que estamos buscando. Bueno, muy bien, dígame, ¿cuál sería la que estamos buscando? Y nosotros se lo podemos reordenar. Entonces, yo creo que este tipo de cuestiones hay que ir teniéndolas en cuenta, y hace fundamentalmente el empleo la cuestión de la educación. Si no estamos educados, si no, seguiremos perdidos por mucho tiempo. Bueno, dentro de los... Perdón, me subo a la interrupción, voy a interrumpir la interrupción. El que roba un ladrón tiene 100 años de perdón, una cosa así. Dentro del esquema de acercamiento formal, institucional, de ciencia, justicia desde el CONICET, ha firmado un convenio con la Corte Suprema de Justicia de la Nación y con la Junta Federal de Cortes de superiores tribunales de las provincias argentinas, algo así como que nuclea cerca del 90% de la justicia ordinaria y federal del país, y esos convenios prevén capacitación de magistrados y funcionarios, a la vez de informes y de peritaciones en casos de alta complejidad o relevancia institucional, pero a la cabeza, capacitación. Está firmado, está operativo. Se lleve a cabo. Esperemos, ¿no? que sí. Pero el problema es, no resulta muy fácil. Yo hace 19 años que damos cursos todos los años de intensivos de trabajo en genética forense. En un solo caso no lo juez. El doctor Alberto Baños, muy vinculado a la parte policial, digamos. En 19 años. En 19 años. Una vez vino un juez de Salta, pero en general los jueces no quieren venir. Y si bien son cursos de tamaño relativamente chico, de 15 personas, como máximo, en general viene gente más vinculada a la parte dura que a la parte judicial. Aunque invitamos sistemáticamente a los diferentes poderes judiciales. Solamente técnicos de los poderes judiciales y de los cuerpos médicos forenses es así. El resto es como que he invitado personalmente fiscales en el caso de tuve que ir a declarar y les decía, bueno, se nota que usted mucha idea de esto no tiene. ¿Por qué no viene a hacer el curso? Tratamos de hacerle una beca. Eso desde tu instituto. Sí, yo tengo un laboratorio muy chiquito en la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Doy fe. Como contrapartida a la falta de conocimiento, también las preguntas nunca son las mejores, porque si el juez tiene que preguntar respecto de determinada cuestión pericial, la pregunta no va a ser la más, digamos, No, en general, adecuada. lo bueno es que muchos jueces son conscientes de sus limitaciones y por lo tanto se avienen a preguntar desde lo más llano. Entonces una declaración puede llevar 8 horas porque se transforma en un mini curso. Uno tiene que empezar de cero tratando de explicar cuál es, digamos, el basamento técnico, científico, estadístico, como para poder concluir lo que se concluye. Pero a ver si me permiten, coincido con usted que la base de todo está en la educación. Y nosotros lo vemos acá día a diario. Acá se da el programa de entrenamiento para abogados, que es un plan de capacitación práctica para noveles abogados. Yo lo escucho a usted hablando por ahí de cuestiones científicas y veo que las más urgentes ni siquiera están en la práctica en la carrera de grado. O sea que hay una cuestión de base, hay un
importantísima que termina repercutiendo en el servicio de justicia negativamente, por supuesto. Bueno, creo que todos estos emprendimientos pequeños en principio tendrían que de alguna forma unirse Por supuesto. para mostrar lo que realmente está pasando. Si estamos tomando la fiebre del problema que hay. Sí, sí. A mí me quedó una duda. Usted decía de unificar criterios, ¿no? En el punto por ejemplo, la pericial del disparo, si la pregunta por parte del juzgado es ¿tiene residuos o no? Y digamos, pregunto los límites éticos, porque esto pasa mucho en México. O sea, él sabía el uso que le iban a dar a ese resultado, ¿no? ¿Cómo manejar la información extra que uno quiere dar como perito, ¿no? ¿Hasta dónde está el límite? Porque decía, sí, no tiene residuos, pero de todas formas no tiene nada que ver con el hecho, de todas formas, digamos, eso me parece que sí es cómo se puede determinar con criterios, porque lo que pasa en México, al revés, es que muchas veces se descansa en el perito para que el perito saque una conclusión sobre el hecho, desde el punto de vista jurídico. Entonces el juez refuerza nada más. No solo en México, en todos lados. Si está un informe técnico, el juez trata de deslindar, porque el problema ¿cuál es? Nuestro trabajo aporta un pedacito de evidencia, no es algo. Y es sobre lo fáctico, no sobre lo jurídico. Exacto. Ahora, hay un planteo en el cual uno tiene un aspecto, que es un aspecto no científico, que tiene que ponderar, que hace a todo aquello que, rodea la instancia del hecho. Posteriormente tenemos un resultado científico duro. En general, lo único que hacemos los científicos es tener la parte dura, la parte de la probabilidad concreta a partir de la evidencia que hemos podido ponderar. El juez tendría que aplicar la otra parte. ¿La aplica? Entonces siempre estamos con el punto 5. Punto 5 y por lo tanto, puede o no puede. Se restringe a la parte científica. Ahora, si conviene que esa parte científica diga algo, eso único va a ser tomado como la resolución del delito. En muchos casos de violaciones, el hecho de no encontrar material ya desvincula al individuo. Eso, ¿cómo es esto? El señor puede ser precavido, puede ser asospérnico, puede tener muchas causas por las cuales no ha dejado material. Entonces, que dejarlo libre porque no encontramos semen, eso es un poco de relajar la situación para hacer la investigación real. A eso iba, porque usted decía, se da la prueba, se da el resultado, ¿no? Y si hay necesidad de interpretación, que se lo solicite otra vez al perito para que pueda dar una opinión al respecto, ¿no? Si no se da esa segunda vía, ¿no? Quedamos en la interpretación judicial, o sea, la interpretación judicial que puede ser no la más idónea. Dentro de estos criterios, nada más que desde el punto de vista de eficiencia, ¿no sería necesario también poner, son ni criterios de calidad ni criterios éticos, pero sí son criterios funcionales para poder evitar esa interpretación? O sea, que no existan pruebas de ADN no quiere decir que no haya sido la agresión sexual, que no sé si me explico, porque si no siempre estamos... Pero hay un problema de comunicación, ¿no? Pero si la comunicación se va a hacer a través de criterios... Lo que pasa es que... ¿Pero qué le puedes preguntar? Vos no le puedes preguntar al perito, la violó. Vos al perito lo único que le puedes preguntar, y el perito se tiene que comprometer a contestar. Él obtuvo información de más, por ejemplo, de que le querían preguntar por un hecho de hacía 2 meses, porque él se puso a preguntarle. Pero si a él le mandan a preguntar, acá hay rastros de disparo, no sé cómo queda, ¿no? No sé cómo es la prueba, en fin, él contesta sí o no y se acabó, o sea, no. Pero el tema de la comunicación. La toma de muestras en esa técnica es crucial. Depende de cómo se tomó la muestra, la contundencia del resultado. Va a redondear. Claro, entonces hasta qué punto le tiene que ir la pregunta y hasta qué punto no. Ese es un tema. Pero eso es algo que quien ordena la pericia debe estar al tanto.
tiene que saber que únicamente va a tener valor pericial en tanto y cuanto se proceda de acuerdo a un protocolo, no tantos años después de producida la situación. Además a eso le sumamos la unificación de los criterios, porque un juez puede preguntar X, otro W, otro Z, y por eso creo yo que en determinadas circunstancias los protocolos son lo más importante que tiene que existir, porque para la comunicación, que ya no es muy fluida, porque todos hablamos lenguajes distintos según nuestra disciplina, la existencia del protocolo conlleva a la uniformidad de lo que se pregunte. O sea, en casos, por ejemplo, de abuso sexual y demás, bueno, particularmente existen protocolos permanentemente seguidos porque además son temas muy delicados. Entonces, a veces preguntar por de más o por de menos. No, bueno, pero por eso yo lo estoy llevando a que las disciplinas de las que ustedes están comentándonos, digamos, diciendo, también tienen protocolos. Entonces, en ese sentido, me parece que eso uniforma, claro, así como una uniformidad y permite que además todos, digamos, se dirijan hacia el mismo, creo que la búsqueda de la certeza o de la verdad, ¿no? De llegar a ese sería el objetivo. Willy hace un tiempo coordinó la publicación de un libro que sacó el Poder Judicial de la Policía de Río Negro, en el cual de alguna manera sintetizaba 4 o 5 áreas importantes de la evidencia científica. Y yo creo que la idea, en parte, al menos un pedacito de uno de los capítulos que escribí en colaboración con la actual directora del laboratorio de ADN de Río Negro, es una idea de protocolizar o indicar cuáles son las formas más adecuadas, por ejemplo, de recuperar material de las escenas criminales o de qué manera proceder para su preservación, su análisis, y dar una idea que tendrían que conocer por lo menos los jueces mínimamente para saber cuál es el alcance real de una pericia genética. No, ese es otro de los grandes problemas, pero cuando el GENI funcione, todo eso va a tener que estar previamente. Sí, lo que pasa es que Willy es único. Porque creo que sos el único físico forense como tal, y por lo tanto vas a tener que armar todos tus escuelitas para enseñar las formas de proceder con los materiales. Bueno, Willy, quizás sobre la base de estos aprendizajes que nos señalás, no suplantar el sentido común con técnica, no es un tema menor. Solución al cordón del problema lo veo como no hacer cosas inútiles. Necesitamos ahorrar o ahorrar. Ahorrar es justicia pronta. Y mejorar la comunicación con la justicia es exactamente lo que está diciendo Daniel en cuanto a la capacitación. ¿Vos quisieras redondear? Yo quisiera agregar, no quiero redondear porque me parece que es una discusión que no está lejos de redondearse. Pero me gustaría agregar un dato. Suerte. Me gustaría agregar un dato que es el objetivo. Que a mí me preocupa mucho y que escapa un poco a tu realidad. Que es que vos en general hablas mucho en un juicio, pero sos el que hizo el análisis genético. ¿Sí? A mí lo que me pasa es que yo estoy en un territorio en el cual hay otros expertos. ¿Sí? La Argentina tiene más de 25 carreras de licenciaturas en criminalística en todo el país, que todas dependen de la policía, de la gendarmería. Hay un ejército de peritos con muy mala formación, haciendo pericias accidentológicas, respondiendo a cualquier pregunta que les haga un juez. Entonces, en general, cuando yo hago una pericia, hay 1, 2 o 3 otras pericias sobre el mismo hecho que yo estoy comentando. ¿Sí? Entonces la discusión... ¿Las mirás antes? Sí, una actividad que estoy haciendo últimamente es
me mandan una pericia hecha por una parte y yo la reviso y hago un comentario. Es una actividad muy rica para mí, pero es absolutamente desesperante, porque uno ve la calidad que está asesorada nuestra justicia y dice, bueno, yo quiero que en el proceso judicial aparezca la ciencia, pero no de esta manera, ¿cierto? O sea, veo más riesgos en una mala aplicación, una mala ciencia asesorando a la justicia, que en que no haya ciencia en absoluto, ¿cierto? Y eso me asusta mucho. Si eso es ciencia o no es ciencia. Claro. No sé, Daniel, ¿tú querés contar algo más? Sobre... Yo no, con ello yo termino. ¿Vos ya terminaste? Lo que traía en la valija, sí. Ah, bueno, no. Yo les puedo contar aproximadamente cuál ha sido nuestra experiencia. En parte, gracias. En respuesta a un comentario que plantea Willy, que es muy importante, que es el tema de la financiación. La financiación para generar la información necesaria para ser usada como materia prima de una ponderación estadística, por ejemplo, es un trabajo extremadamente oneroso, es carísimo y ningún, digamos, eso se hizo hace muchos años. Yo les comento, yo armé un laboratorio en 1991 que se dedicaba a, porque yo en realidad no soy médico, yo soy biólogo, trabajé en evolución molecular de ratones, algo bastante poco vinculado a la justicia, pero al momento de entrar en el sistema científico pedí subsidios, pero era muy joven. El mundo de los abogados está lleno de ratas. Y bueno, entonces tuve que plantear alguna forma de acceder a recursos. El CONICET no me daba un peso porque acababa de empezar como investigador. Entonces planteé la posibilidad de, bueno, sabiendo lo que sabía, ofrecerlo a la comunidad. Y la idea era hacer estudios de paternidad a servicio de la comunidad, ¿no? Cobrar para eso y seguir con los ratones. Pero en 1992 hubo un atentado. Fue el atentado de la Embajada de Israel. Y como previamente había sacado una nota que había salido en un diario, que miente ahora, ¿no? Bueno, antes no mentía, antes era bueno. Esa es una interna nuestra, que por ahí no la conocen. Bueno, el tema es que a partir de ahí la gente de la Corte Suprema pide una reunión y empezamos a ver qué posibilidades teníamos de ofrecer servicios para la Corte. Eso quedó con muy buena predisposición, pero al explotar la embajada me llaman y me preguntan si me animo a hacer el análisis de los restos. Lo cual quedó muy joven, así que impetuoso, eso no se había hecho nunca en ninguna parte, entonces dije que sí. Si era material celular, tenía que tener ADN, y si tenía ADN, podía ser analizado. Algo bastante simple. Y la historia es que, bueno, a partir de ahí comenzamos a trabajar con la justicia. El análisis se hizo con una gran cantidad de marcadores, para los que en aquel momento era todo artesanal, tipo trabajo como el que hace Willy, y bueno, se pudieron obtener resultados muy útiles, sobre todo porque permitieron descartar 3 grupos familiares que pretendían tener víctimas parientes entre las víctimas de la muerte. Eso fue un ahorro muy grande para la justicia y ese estudio se hizo además en forma gratuita, ¿no? Por parte de la facultad. A partir de ahí comenzamos a trabajar y a recibir muestras permanentemente. Armamos un primer convenio, un convenio con la Corte Suprema, que a partir del 93 empezamos a cobrar sistemáticamente los estudios que se hacían. Entonces, como los cobraba la facultad, tiene un overhead, digamos, la facultad se queda con esa parte, y me permitían usar la plata como quisiera el resto. Una opción hubiera sido que la llevo toda a mi casa.
Otra opción hubiera sido, reinvierto en función de lo que me permita generar el recurso para hacer las inutilidades. Es decir, armar bases de datos de referencia, implementar nuevas técnicas, todo eso que había que pagar. Y empezar a participar en congresos internacionales. También salía el servicio. Sobre esa base comencé a tener otros convenios y llegamos a tener un total de 11 convenios. Y generábamos un caudal de recaudación muy grande. Cada vez se ha ido reduciendo, dada la misma dinámica del proceso. Básicamente porque como somos conscientes que el país tiene que federalizarse realmente, tratamos de convencer a los poderes judiciales que armaran sus propios laboratorios. Si yo estaba entrando en un proceso, como se llama en biología, apoptótico, es decir, una muerte, un suicidio programado. Yo me estaba suicidando conscientemente para lograr que todo el país tuviera una estructura que le permitiera ser autosuficiente. Y así fue. Y hace 4 o 5 años, con una gran promoción por parte de un gran colaborador y amigo de Willy y mío, Leonardo Sacomano, que él estaba obsesionado en armar un laboratorio de ADN en Bariloche, dependiente del Poder Judicial de la provincia de Río Negro. Y se dio que en ese momento había una decisión política importante en el país, a partir del Ministerio del Interior de entonces, en el cual se generó un centro de fiscales, serían los procuradores generales, que recibieron un gran apoyo en dinero y armaron 4 regiones. Estas regiones en realidad fueron una buena intención, básicamente porque iba a haber una en el norte de la Patagonia, en Bariloche, que sería el primer laboratorio, otra en la parte del centro, que iba a estar centrado básicamente en la provincia de Buenos Aires, posteriormente en Jujuy, en el norte, en el NOA, iba a haber también una en Chaco. Es decir, iban a ser 4 regiones bastante razonables. Pero nosotros tenemos un problema de federalismo aéreo que es grave. Entonces, como todo tiene que pasar por Buenos Aires, no resultaba económico. Pero eso ahora no se arregló. No. Bueno, el arreglo fue diferente. Son los vicios. Si cada uno de los procuradores quería tener lo propio. Entonces, cada uno llevó agua para su molino y se armaron más de 20 laboratorios, muy bien equipados todos ellos, algunos con microscopía electrónica de barrido, equipos de toxicología de última generación, laboratorios de ADN muy bien equipados, es decir, que estaba toda la infraestructura. Y lo que empezamos a hacer, y la primera en este caso fue la primera formal, pero ya hacía mucho tiempo habíamos entrenado a la gente de Córdoba en el 96, época que todavía todo era artesanal. En el 98 pasa a ser automatizado, entonces empieza a mejorar la posible de estandarización. Pero bueno, la primera fue Silvia en Río Negro, y a partir de ahí seguimos formando gente. Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén. Uno de mis tesistas se hizo cargo de Cuyo, es el director del laboratorio del Poder Judicial de Cuyo. Otra de mis tesistas está en La Pampa, trabajando en el Poder Judicial de La Pampa. Otra en Misiones, y después en Salta. Son los provinciales, ¿no? ¿Cómo? Son poderes judiciales provinciales. Sí, todos se formaron en nuestro laboratorio. Entonces, lógicamente, ante esta situación de formación de recursos, que ya están todos pasando controles de calidad bastante intensos, estamos quedándonos sin trabajo. Así que no. Y teníamos yo tenía un alto estándar de vida, no en lo personal, sino en lo laboral. Entonces podía reequipar. Yo tengo 3 secuenciadores automáticos que los compramos con lo que hicimos.
4 sistemas de PCR en tiempo real, todo se compró gracias a lo que se generaba. El problema es que ahora los subsidios, lamento decir, pero el CONICET son muy miserables, y yo hasta ahora no competí con subsidios altos del ministerio porque consideraba que no me hacía falta. No quería competir con otros que no podían generar recursos, y porque además el problema de la administración es una lástima. Administrar mucha plata. Así que estamos en un... Si ustedes tienen alguna idea para hacer algún trabajo diferente, estoy disponible casi. Y bueno, esa es la situación actual. Ahora, lo que era bueno, fue muy bueno, donde traté de compatibilizar lo que es el servicio en una resolución inmediata o contribución en la resolución inmediata del caso. Eso, al generar recursos financieros, permite hacer investigación. Y el hecho de que la gente que se está formando con tesis de doctorado, de maestría, participen en el trabajo, por un lado cobran extra, por otro lado tienen el material, porque ese material que nosotros informamos se transforma en material de análisis, una vez que se lo transforma en anónimo. Entonces podemos tener una idea muy muy buena de lo que pasa a nivel nación desde el punto de vista genético. Porque claro, hicimos 12.700 casos, informes, ¿no? A partir de los cuales va quedando una cantidad maravillosa de resultados. Esos genotipos después nos pueden contar muchas cosas en función de lo que les preguntemos. Entonces, eso permitió que se formaran 10 tesistas. Salieron 10 tesistas, se resolvieron los casos y se publicó mucho. Sobre todo porque la gente necesita, para estar en el CONICET o para progresar en lo que es el trabajo, publicar. Entonces, logramos un engendro que no tuvo mucho apoyo en la UBA durante muchísimos años. Ahora dicen que lo van a apoyar. Y tampoco en el CONICET. El CONICET recién en los últimos periodos ha habido una reconsideración de la función del trabajo forense. El trabajo forense, en la mayoría de los casos, no pueden publicar. Y eso es así, porque el trabajo es muy intenso, demanda mucho tiempo, y no siempre se puede reflejar en algo que sea aceptado. Entonces, tenemos que poner las cosas en su justo peso, ¿no? Decir, bueno, muy bien, ¿a qué prioriza el CONICET, por ejemplo? Entonces, como unidad, como estructura de promoción de ciencia, la ciencia no solo tiene que estar para dentro de la ciencia, sino para afuera de la sociedad. Y ese es, yo creo, el gran desafío que se está tratando de levantar el guante en este momento. Sí, sin duda. Si me permites, desde la Dirección de Vinculación Tecnológica y Social, se está trabajando fuerte en esto de bajar la ciencia a la calle. Casualmente, también encontrarse con que los jueces abran más las puertas, lograr la porosidad de las paredes del Palacio de Justicia y, bueno, que se encuentren también. Dentro de esta línea de vinculación, de transferencia de conocimiento del CONICET, en este momento estamos trabajando fuerte en materia de apoyo a las prácticas forenses. Es incipiente. Este es uno de los pasos. Sí, a mí me parece que como profesional la actividad forense ha sido más inspiradora de buenos temas de investigación que muchas otras cosas. Es decir, claro, yo en este momento tengo alumnos de doctorado, alumnos de licenciatura en física, con problemas estadísticos, que están aplicados por sus genes a problemas concretos, pero que son muy buenos problemas de física. Es decir, las actividades de investigación no son anexas y un detalle en el asunto. Hace que el científico siga siendo un científico, que se fundamenta en los procedimientos a la larga, pero la actividad no es bajar del sistema científico al judicial el conocimiento,
sino que esa interacción va a generar temas de investigación científicos más ricos que los que estamos teniendo. Y que sean tomados para las calificaciones en las evaluaciones de las juntas de evaluación, y que esos investigadores puedan promocionar apoyándose en ese trabajo. Claro. Así como en la gestión. Hay investigadores que no pasan a la gestión porque, bueno, eso no suma en el momento que los van a calificar. Claro. Generalmente están hipercapacitados para hacerlo. Pero, bueno, no suma más un paper que la gestión o que la práctica forense. Yo creo que tendría que tener el consejo, perdón, esto por ahí no les interesa, Sí. pero una comisión asesora de ciencia forense sin duda. Y ciencia forense, si bien yo comparto con vos, porque la ciencia es la ciencia, que pasa a ser forense cuando está al servicio de una causa o una consulta jurídica o judicial, pero la ciencia es una sola. Ahora, cuando nos tenemos que brindar ese conocimiento en una situación particular como es la administración de justicia, yo creo que hay una serie de parámetros que distan claramente de los parámetros que evalúan a un físico o a un biólogo, porque son otros. Bueno, ¿cuántos casos hiciste? ¿Cuánto te llevó cada caso? ¿Se pudo resolver? ¿Contribuiste en algo? Eso haría un concepto de, bueno, este tipo está trabajando, merece seguir en el sistema, merece ser ascendido, eventualmente si cumple con lo que se establezca como necesario. Y no lo podría entender una comisión normal, Tradicional, ¿no? porque se pesa otra cosa. No, son parámetros diferentes. Totalmente. En realidad, esa es una propuesta muy interesante que puede surgir de esta mesa. Bárbaro. Bueno.